Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo diplomado, un diplomado en medicina interna felina. Ya algunos de aquí me conocen, pero para los que no me voy a presentar, yo soy el doctor Ángelo y voy a estar al pendiente tanto del WhatsApp como de lo que pasa aquí en el Zoom. Les quiero, antes de comenzar, robándole unos minutitos a la doctora, platicar un poquito. Estamos más de la mitad, entonces está perfecto. Platicarles que el día de hoy, como ya se dieron cuenta, ingresaron algunos usuarios con nombres de teléfono, con alguna letra o con nombre de la empresa. El día de hoy lo voy a permitir, pero a partir de mañana, si no tienen el nombre en su dispositivo, no voy a poder darles el acceso, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Hay que poner su nombre para yo saber que ustedes están cursando este diplomado. Lo segundo es que ahora sí que los problemitas de red, de internet, pueden suceder. Les pido que en ese aspecto sean tranquilos. Lo peor que puede pasar es que reagendemos una clase, pero si una clase se está entrecortando, pues no tiene caso que continuemos. Si alguien tiene algún problemita que no tiene audio o algo, lo puede hacer o lo puede escribir en el chat y ya entre todos le ayudamos, porque muchas veces solamente es su equipo, ¿sale? Si alguien tiene alguna otra duda, con gusto me puede mandar mensajito y bueno, vamos a dar por iniciado este diplomado. Vaya a leer el currículum de la doctora y comenzamos. Permítanme un poquito. Perfecto. El día de hoy es un gusto, platicaba hace un ratito con ella. Es la primera vez que está con nosotros, pero espero que no sea la última. De hecho, va a venir a México para quien esté ahí por el lado del norte de Monterrey, para el Congreso de Monterrey. La doctora va a estar impartiendo algunas charlas. Ella es la doctora Camila Sánchez Carrión, es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un posgrado en medicina felina en Argentina, especialización en nefrología en Brasil. Es directora del área médica Gatuario, clínica veterinaria exclusiva para gatos. Es docente de la Universidad de Medicina Felina. Es miembro de varias asociaciones, miembro fundadora del Colegio Latinoamericano de Nefrología. Doctora, voy a activarte. Tú más bien me ayudas a activar tu audio. Voy a activar. Listo, ahí lo puedes hacer, doctora, tanto tu audio como tu cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí va, doctora, Mi cámara no la puedo activar. Yo te voy a mandar el enlace, permíteme. Perfecto. Es que sí, con las Mac de repente batallamos un poquito. No. Listo. Listo. Ya estamos, ahora sí. Ya nada más me ayudas a poner la presentación y listo. Listo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Como les mencionaron, yo soy Camila Sánchez Carrión, soy directora de área médica en la Clínica Veterinaria Gatuario, que es la primera clínica exclusiva en medicina felina aquí en Perú. Eh, Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante. Justamente cuando me mencionaron tocar este tema, pues es un tema muy amplio como para poder abarcarlo en una hora. Todos hemos estudiado anatomía y fisiología ya en la universidad, pero es importante recalcar algunos puntos diferenciales entre perros y gatos, ¿verdad? Entonces, esta charla quiero hacerla como lo más sencilla. Es una clase online, yo sé que es pesado, es lunes, hoy hemos regresado sobre todo a trabajar, pero quiero que sea algo que podamos aplicar en nuestra clínica diaria. Algo muy importante para aquellos que recién estén iniciando en el mundo de medicina felina es que realmente pues los tutores de gatos son mucho más exigentes que quizás que muchos dueños de perros, ¿no? Y ellos saben muchísimo acerca de los gatos, ¿no? Saben muchísimo acerca de anatomía, saben muchísimo acerca de fisiología, saben el desarrollo del gato. Entonces es muy importante que nosotros como médicos no estemos formados adecuadamente para poder expresarnos, llegar a explicarle adecuadamente al tutor y por supuesto dejando esos mitos de lado de que el gato es un perro pequeño, ¿no? Hoy en día creo que ya nadie trata a un gato como un perro pequeño, porque son una especie completamente diferente, son felinos, ¿verdad?
tienen una nutrición diferente, una fisiología diferente, una anatomía diferente. Entonces, hoy día vamos a tocar algunos puntos diferenciales entre ambas especies y voy a mencionar algunos puntos quizás claves que nos ayudan a entender cosas que podemos ver en la clínica diaria, ¿no? En el día a día. Entonces, para que esta charla sea lo más útil posible. Yo no puedo ver el chat, entonces, pero si tienen preguntas, les pido que las escriban y al final podemos resolverlas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la diferencia entre los perros y los gatos, ¿no? Hoy, pues, la tendencia es a que la población de gatos vaya en incremento por el desarrollo, el crecimiento de las ciudades en forma vertical, ¿no? Cada vez hay más departamentos, espacios más pequeños, quizás el ritmo de vida que llevamos es diferente y eso no nos permite tener a un perro muchas veces como un animal de compañía, pero sí nos adecuamos más a los gatos, ¿no? Entonces, cada vez en todas las clínicas vamos viendo que hay más atención de felinos y todos debemos estar actualizados en ello. Tratar a un gato como un perro pequeño, como les menciono, está completamente desactualizado, ¿no? Hoy en día sabemos perfectamente que los gatos no solamente fisiológicamente es diferente a un perro, sino que también el manejo de felinos es completamente diferente, la atención que se debe brindar a los tutores debe ser completamente diferente. Vamos a tener dos clases más, vamos a hablar también de manejo cat friendly el día de mañana, si no me equivoco. Eh, pero justamente la importancia de conocer más acerca de gatos es por esta tendencia que hay del crecimiento de población en felinos, ¿no? Y esto nos va a tocar a todos en las clínicas. En un futuro yo me imagino que todas las clínicas van a tener a alguien que se especialice o que se enfoque en medicina felina como tal, ya que cada día vemos un crecimiento continuo. Y además de las exigencias que pone un tutor de gato en el área de medicina felina, ¿no? Es realmente un reto trabajar con un tutor de gato que tiene muchos gatos o que tiene gatos desde pequeño porque sabe perfectamente cómo se desarrolla un gato e identifica de inmediato cuando un médico trata a un gato como un perro pequeño, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de estas alteraciones, de estas diferencias, ¿no? Sabemos que los gatos son una especie, bueno, los felinos en general se desarrollaron en zonas desérticas, ¿no? Y este desarrollo que tomó miles de años hizo que se adaptaran a esas condiciones ambientales, ¿no? Una zona desértica, muchas veces hablamos que los gatos, por ejemplo, no toman mucha agua. También sabemos que los gatos son cazadores, ¿no? Son predadores de presas pequeñas, pero también son depredados por otras especies carnívoras más grandes. Entonces, justamente este desarrollo ha hecho que el gato tenga ciertas características en todos sus sistemas, ¿no? Que hayan permitido adaptarse a esas condiciones y que las mantienen hasta hoy los felinos domésticos. Una de ellas, por ejemplo, es hablando del sistema del músculo esquelético, sabemos que los gatos son animales muy ágiles, ¿no? A diferencia de los perros, son animales que tienen movimientos mucho más veloces, no suelen desplazarse por espacios muy amplios, no muy prolongados. Generalmente sus movimientos son rápidos, pero cortos, ¿no? Y justamente pues es por estas adaptaciones que se han dado en el desarrollo de los felinos. Sabemos que tan solo el número de huesos, las características óseas son diferentes entre los perros y gatos. Los gatos tienen huesos mucho más livianos, más flexibles, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los gatos tienen esas clavículas flotantes que permiten que puedan adaptarse mejor, ¿no? A ciertos espacios mucho más estrechos. Sabemos que los discos intervertebrales en los gatos son mucho más elásticos, lo cual reduce la probabilidad de desarrollo de enfermedades en estas zonas, ¿verdad? A diferencia de los perros que vemos más enfermedades eh, disco intervertebrales, ¿no? Lo vemos más en pacientes geriátricos, en ciertas razas de perros, pero en gatos no las solemos ver. Entonces es importante conocer estas características porque desde ya el enfoque diagnóstico que yo le doy a un paciente va a ir orientado a la característica de la especie, ¿no? Si por ejemplo yo tengo un gato joven
que es de la calle, que tiene parálisis de los miembros posteriores, que tiene anemia, que nunca ha tenido un descarte, ¿no? Convive con varios gatos, yo no pensaría en una enfermedad disco-intervertebral, ¿no? Yo pensaría quizás en un linfoma que esté afectando médula, ¿verdad? Porque es más una característica de un gato, tiene mayor probabilidad de desarrollar esa alteración a esa edad versus, pues quizás un perro de alguna raza que esté predispuesta a una de estas enfermedades que produzca una lesión medular o disco intervertebral. Entonces yo voy orientando la clínica como tal de acuerdo a las características del paciente. Hablábamos también que las características al cazar incluso en un gato, ¿no? Han hecho que desarrolle movimientos explosivos y de trayectos cortos, y esto ha predispuesto el desarrollo de fibras musculares de tipo 2. A diferencia de los perros son animales que tienen mayor resistencia, se desplazan por distancias mucho más largas en comparación a un gato, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estas características se dan por las zonas donde se han desarrollado los gatos y las características de alimentación que tienen también los felinos. ¿Qué sabemos del sistema digestivo, por ejemplo, de los gatos en comparación a los perros? No tan solo las características de los dientes son diferentes, el número de dientes es diferente entre perros y gatos. Los gatos tienen muy poco desarrollo de los molares como tal, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados simplemente a desgarrar, y al no consumir fibra, al no consumir alimentos que necesiten ser masticados, pues entonces no tuvieron la necesidad de desarrollar molares como tal. No digo que no tengan, tienen, pero son piezas muy pequeñas, de hecho tienen un molar superior en cada lado que es muy pequeño, y lo que vemos generalmente dentro de la cavidad oral son los premolares, ¿verdad? Entonces, los gatos han desarrollado esta característica porque al ser cazadores, lo único que hacen es desgarrar el músculo de las presas pequeñas que cazan, ¿verdad? Eh, no producen amilasa salival. Sabemos que que los gatos son carnívoros estrictos, ¿verdad? Esto no significa que los gatos no consuman carbohidratos, ¿verdad? Porque cuando un gato caza y se come a la presa, no se come solamente la parte muscular de ese animal, come el animal por completo. Cuando caza una ave pequeña, come también las vísceras, y el contenido de estas vísceras pueden tener carbohidratos. Pero al ser una porción muy pequeña, no muy representativa de su dieta diaria, no producen amilasa salival, a diferencia de los perros, que sí tienen esta característica. ¿Qué más? Sabemos que la movilidad de la mandíbula entre un perro y un gato es completamente diferente. Los gatos tienen una movilidad de mandíbula limitada, porque como les comento, ellos solamente desgarran la presa y tragan por completo, a diferencia de los perros que sí mastican, entonces tienen movimientos laterales de la mandíbula como tal. ¿Qué otra característica vemos en la cavidad oral de los pacientes felinos? Eh, pues los gatos tienden a cazar, ¿verdad? Presas pequeñas durante varios momentos del día. Los gatos no comen una sola vez al día, sino que cazan durante varios momentos del día. Entonces tienen una técnica que se repite en todas las presas, ¿no? Que siempre cazan mordiendo la cabeza de las presas pequeñas. Eh, y justamente usan sus caninos para poder segmentar la médula de esas presas pequeñas y poder cazar continuamente a lo largo del día. Como como el gato caza constantemente, pues el tracto digestivo se desarrolló para poder adaptarse a esas características, ¿no? En este caso, el tracto digestivo de un gato es mucho más corto en comparación al de un perro. Y ese tracto digestivo corto hace que la digestión sea mucho más rápida, ¿verdad? Y entonces, pues por eso que el gato tiene que comer varias veces al día. A diferencia del perro, ¿no? Hay tutores que le dejan a los perros comida una sola vez al día o dos veces al día. El gato no, el gato tiene que comer varias porciones pequeñas a lo largo del día porque las características del tracto digestivo están adaptadas para comer de esa manera.
En comparación a la proporción del cuerpo, eh, los gatos tienen un largo del trayecto gastrointestinal en una relación de 4 a 1 en comparación a la longitud de su cuerpo, ¿verdad? Siendo uno la longitud del cuerpo. En el caso de los perros es de 6 a 1. Vemos que es muchísimo más larga y esto hace que la digestión sea mucho más pausada, sea más lenta en los perros en comparación a los gatos. El estómago de un gato también es mucho más pequeña, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad gástrica de un gato? Generalmente es 20 mililitros por kilo, ¿no? Y esto hace que toleren muy pocas raciones muy pequeñas. Es importante conocer estas características, como les menciono, porque muchas veces hablamos de que damos de comer al gato 2 veces al día y el gato come todo eso y vomita de inmediato porque no tiene capacidad para poder retener tanto volumen. O quizás le sirvo 2 veces al día la ración que corresponde, pero el resto del día el gato tiene mucha hambre. ¿Por qué? Porque la digestión es muy rápida. Entonces la sensación de hambre va a persistir ya que el alimento rápidamente pasó por todo el tracto gastrointestinal y el paciente vuelve a tener sensación de hambre. También lo tenemos que conocer porque cuando colocamos sondas de alimentación, que lo hacemos frecuentemente en el área de internamiento, no podemos permitir que los tutores den en casa volúmenes muy grandes de comida o incluso nosotros dentro de la clínica demos volúmenes muy grandes de comida, ya que el estómago no va a permitir, no va a tener una capacidad para resistir esa cantidad de volumen, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que adaptarnos a las características del paciente. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, solemos recomendar alimentación? Pues cada 6 horas, ya sea una alimentación voluntaria de un paciente que tiene acceso a comida continuamente o alimentaciones asistidas mediante sondas. Eh, el intestino grueso en los gatos es poco desarrollado porque generalmente en el intestino grueso se da lo que es la fermentación de la fibra. En los perros sí se da esta característica y se extraen nutrientes vegetales a nivel del intestino grueso. Sin embargo, en los gatos, como menciono, es muy poco desarrollado, ya que la dieta no es alta en fibra eh, y por lo tanto no hay una absorción de nutrientes significativa en esta porción intestinal. También sabemos que el pH gástrico en los gatos es mucho más ácido en comparación, bueno, es más ácido en comparación a los perros, ¿no? El pH del estómago de un gato puede ser 1 o menor a 1, a diferencia del de los perros, que puede ser de 2. Esta característica es importante y de hecho hace no mucho tiempo se hizo la publicación del manejo de antiácidos en pacientes felinos por la ISFM, donde mencionan que, bueno, evidentemente el uso de omeprazol, de sucralfato, ¿no? De estos fármacos que alteran el pH gástrico de los felinos, no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque la característica normal del estómago de un gato es que sea muy ácido, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a tener este pH. Las características del estómago permiten que el pH sea muy ácido y por lo tanto el uso de antiácidos en estos pacientes, pues no es tan recomendable. Es importante hablar de la dieta porque hoy en día está muy de moda las dietas caseras, ¿no? Es una tendencia o hacer dietas caseras o dar dietas crudas. Em, y si bien se ha trabajado muchísimo en perros respecto a este tipo de tendencias, en gato hay mucho más por trabajar, ¿no? Al ser carnívoros estrictos, esto puede dar la mala interpretación de que los gatos solo necesitan comer carne. Y eso no es así, ¿no? Ser carnívoro estricto significa que el gato tiene un requerimiento nutricional estricto diariamente y que hay que hacer suplementación diaria en estas dietas caseras, ¿ok? Porque tienen mayor tendencia a sufrir alteraciones o enfermedades secundarias a problemas nutricionales en comparación a otras especies como los perros, ¿no? Entonces, justamente
Los gatos son carnívoros estrictos. Nuevamente, eso no significa que deban comer solo carne, solo pechuga de pollo, solo carne de res, porque en vida silvestre, nuevamente, un gato cuando caza no come solamente la parte muscular de su presa, consume absolutamente todo. Consume las plumas, los picos, las patas, las vísceras, el contenido de las vísceras, y todo eso es un aporte nutricional del gato. Recordemos que eh, este felino ha tomado muchísimos años en desarrollarse y en poder adaptarse a esta característica. Entonces, cuando damos, por ejemplo, una dieta exclusiva en, en proteína como tal, no damos solamente la parte muscular, perdemos ciertos suplementos nutricionales que se obtienen en base a las vísceras, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes, la taurina. Y vemos que están emergiendo nuevamente enfermedades que con la aparición de las dietas comerciales habían desaparecido, ¿no? El hiperparatiroidismo nutricional secundario, cardiomiopatías dilatadas, ¿no? Mm, Me gustaría saber cuál es la característica en sus países, pero en Perú y de hecho en Gatuario tenemos mm, algunos casos de cardiomiopatías dilatadas, que son enfermedades que ya no se deberían evaluar porque nuevamente las dietas comerciales tienen esa suplementación de taurina que muchas veces pues los tutores al intentar hacer una dieta casera no suplementan adecuadamente, no llevan el acompañamiento nutricional adecuado y por lo tanto provocan problemas de salud en los pacientes felinos y problemas severos. Eh, Otra característica también es que, por ejemplo, necesitan grasa de origen animal. Eh, Muchas veces la grasa puede ser de origen vegetal, sin embargo, al ser carnívoros estrictos, ellos necesitan grasas de origen animal. Otros suplementos que necesitan en su dieta son, por ejemplo, la arginina y la vitamina A. Entonces, al intentar realizar una dieta casera, en caso nosotros tengamos algún tutor que quiera dar una dieta casera, tiene que ser asesorado por un nutricionista que conozca a los felinos, ¿verdad? Hay nutricionistas que trabajan solo con perros y entonces, lamentablemente, pues quizás no está asesorado adecuadamente para trabajar con un felino. Eh, y que nosotros como clínicos, si es que no nos dedicamos a hacer nutrición, tampoco podemos formular dietas para gatos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, tengo algunos tutores que desean hacer dietas caseras y entonces es derivado para nutrición con alguien que sepa de felinos como tal. Y como les mencionaba, vemos enfermedades que pues en el pasado ya no se observaba, ¿no? Siendo las más frecuentes, cardiomiopatía dilatada, que se produce por la dilatación o sí, la dilatación de las paredes ventriculares del corazón eh, y el hiperparatiroidismo nutricional secundario, que principalmente lo vemos en gatitos muy jóvenes, gatitos bebés, gatitos de criaderos, también vemos mucho, ¿no? Que sufren fracturas espontáneas simplemente porque reciben dietas BARF desde bebés, pero dietas BARF mal formuladas, generalmente solamente reciben carne como tal, y también lo vemos en albergues, ¿no? Donde intentan reducir un poco los costos de, de la alimentación, ¿no? Desde la parte nutricional, e intentan hacer dietas caseras mal balanceadas, muchas veces incluso sin aporte de proteínas adecuado ni grasas, y vemos enfermedades secundarias por deficiencia de calcio, deficiencia de fósforo. Entonces, algo importante que tiene que quedar para nosotros que hacemos medicina felina es que ser carnívoro estricto no significa que el gato tenga que comer solo y únicamente carne, ¿no? Significa que es un animal que tiene requerimientos nutricionales mucho más exigentes en comparación a especies omnívoras como son los perros, por ejemplo.
En el sistema respiratorio sí vemos una similitud entre perros y gatos, ¿verdad? Ambos presentan 7 lóbulos pulmonares. Del lado derecho vemos que presentan 4 lóbulos, siendo el craneal, el medio, el caudal y el accesorio. Y del lado del hemitórax izquierdo vemos que hay 3 lóbulos pulmonares, el craneal que se divide en las porciones craneal y caudal, y el caudal como tal. El espacio, ¿no? O la capacidad pulmonar como tal, sí varía entre perros y gatos. Vemos que los pulmones de los gatos son mucho más compactos, sin embargo, tienen un mejor intercambio gaseoso, ¿ok? Mientras que en los perros, pues, varía mucho de acuerdo a la raza. Esta es otra característica que también vemos en los gatos, ¿verdad? No vemos tanta variación de tamaño como en los perros, a pesar de la presencia de algunas razas. Eh, y los gatos sí tienen mayor susceptibilidad a presentar infecciones respiratorias virales, ¿no? Y eso es algo que, pues, en toda Latinoamérica es un problema severo. Vemos presencia de herpes virus, calicivirus, que puede afectar el sistema respiratorio tanto superior como inferior. Vemos cuadros de calicivirus que pueden producir neumonías como tal. Los gatos también tienen mayor predisposición a presentar enfermedades bronquiales crónicas, ¿no? De tipo crónicas, también vemos asma felino. Eh, y si bien no es tan frecuente como en perros, en gatos también solemos ver algunos gatos de razas braquicefálicas, ¿no? Que pueden presentar síndrome braquicefálico igual que en los perros. Entonces, en ellos también se recomiendan evaluaciones, muchas veces mediante endoscopía, para poder hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento preciso, ¿no? Como cuando hay elongación del paladar blando, también estenosis de las fosas nasales, penetración de los óculos laringios. Entonces, hacemos diagnóstico, sí, igual que en perros, en estas razas braquicefálicas. ¿Qué variaciones podemos encontrar en el sistema cardiovascular? Eh, una de las principales es que en los gatos, eh, las situaciones de estrés suelen afectar muchísimo más las presiones arteriales que encontramos en estos pacientes, ¿verdad? De hecho, hay toda una tendencia de manejo cat-friendly para poder medir adecuadamente la presión en los pacientes felinos, porque vemos muchas hipertensiones situacionales, simplemente por el manejo de estrés. Son más susceptibles también a presentar taquicardias bajo esas situaciones de estrés. Eh, y también, pues, las características de la frecuencia de latidos por minuto es diferente entre perros y gatos. Vemos que en gatos la frecuencia cardíaca es mucho más elevada en comparación a los perros. Podemos tener pacientes que presenten 200 latidos por minuto estando en situaciones normales, ¿verdad? Sin haber alguna alteración de salud. Em, Adicionalmente a ello, sabemos que el volumen sistólico es más bajo en gatos en comparación a perros, pero se ve compensado por el incremento de la frecuencia cardíaca. Como hablábamos, uno de los principales retos diagnósticos, quizás en medicina felina, es el diagnóstico de la hipertensión. Muchos pacientes presentan hipertensión, bueno, idiopática o también asociado a enfermedades endocrinas como hipertiroidismo o enfermedades renales crónicas. Entonces, siempre se recomienda en todas las consultas medir presión arterial, incluso en pacientes jóvenes, para poder tener un diagnóstico y descubrir a estos pacientes que empiezan a presentar eh, hipertensión en etapas tempranas, ¿no? Entonces, la presión está regulada por dos em, variables principales, ¿verdad? Que una es el gasto cardíaco y otra es la resistencia vascular sistémica. Y a su vez, estos están regulados por las características del corazón, el volumen de inyección, el inotropismo, la frecuencia cardíaca del paciente, el volumen sanguíneo, también por la regulación de sodio a nivel renal, la activación del sistema renina angiotensina-aldosterona, el cerebro también a través de la activación del sistema nervioso simpático y
por los vasos sanguíneos, justamente por la contracción de estos vasos sanguíneos regulados por catecolaminas, angiotensinas, histaminas, cininas, también por el pH, la presión de oxígeno y los factores endoteliales. Entonces, todos estos factores están involucrados en la regulación de la presión del paciente felino. Sin embargo, vemos, como les menciono, que el estrés es un factor eh, muy importante y a ser considerado siempre que encontramos hipertensión. Cuando medimos presión y encontramos la presión por encima de 160, este paciente no debe ser diagnosticado de inmediato como hipertenso, sino que uno se deben evaluar las situaciones que se dan alrededor, si el paciente está cómodo, está relajado, y se debe medir más de una vez en consulta, es decir, los volvemos a citar para poder confirmar si es que verdaderamente el paciente es un paciente hipertenso o es una hipertensión situacional. ¿Qué más vemos? Vemos que una de las enfermedades más frecuentes que se dan en pacientes felinos con, con cardiopatías es la cardiomiopatía de fenotipo hipertrófica, ¿verdad? El engrosamiento de la pared ventricular izquierda es uno de los problemas más frecuentes que encontramos en pacientes. En este caso, vemos hoy en día que la expectativa de vida de un gato es mucho más prolongada en comparación a lo que veíamos hace 10 o 15 años, ¿no? Donde un gato quizás vivía 7 años y era mucho, o 10 años y era mucho, y hoy en día con completa normalidad encontramos muchos pacientes de 15, 18, 22, 25 años, ¿no? E incluso hay reportes de gatos que han vivido hasta los 33. Entonces, el incremento de la expectativa de vida ha hecho que la etapa de geriatría se prolongue muchísimo más y que con el ventrículo izquierdo en pacientes felinos. Eh, Sabemos que puede estar ligado a la hipertensión asociado a la enfermedad renal crónica y también al hipertiroidismo, ¿no? Principalmente va acompañada de estas dos alteraciones. Entonces, siempre nuevamente dentro de la consulta del paciente felino se debe buscar si es que presenta o no hipertensión, si es que hay hipertensión, ver si es idiopática o si tiene una causa primaria, como lo es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el hipertiroidismo o la enfermedad renal crónica. ¿Qué hay de la parte nefrológica? ¿Por qué los gatos tienen tantos problemas renales? ¿No? Y este es un tema quizás del día a día. Eh, Muchos de los tutores que atiendo por la parte de especialidad de nefrología simplemente van porque quieren entender por qué su gato tiene una enfermedad renal y si es que realmente pues hay un montón de mitos que se escuchan hoy en día, si realmente es porque la alimentación o hicieron algo mal con su gato, qué es lo que pasó para que ellos desarrollen enfermedad renal. Entonces, primero tenemos que conocer las características básicas de los riñones, ¿verdad? Los riñones siempre deben ser simétricos. Eh, Generalmente el tamaño promedio de un riñón en gato pues va de 3 centímetros a 4,5 centímetros. ¿De qué depende? Pues del tamaño del gato, ¿no? Si mi gato es un Maine Coon, entonces yo no voy a esperar un riñón de 3 centímetros, sino esperaría uno de 4,5 centímetros, porque es un gato gigante, es un gato que puede pesar 10, 11 kilos o más versus si encuentro el típico gato, no sé cuánto pesarán los gatos en México, pero aquí en Lima, pues generalmente pesan 4 kilos, ¿no? Entonces no son gatos tan grandes y es normal encontrar riñones de 3 centímetros y medio, 3,2 centímetros, porque son animales pequeños. Entonces el tamaño del riñón va acorde al tamaño del paciente, ¿no? Y nuevamente la principal característica es que son simétricos. Si un riñón mide 3,2 centímetros, el otro debe medir 3,2, 3,3, pero deben ser muy, muy similares. Si tengo un riñón de 4,5 centímetros y el otro mide 3, eso es completamente anormal. No puede haber 1,5 centímetros de diferencia. Además de eso, sabemos que los riñones son móviles. Muchas veces durante la palpación, a veces sentimos estructuras que se mueven,
¿no? Y son los riñones como tal, que no tienen ninguna alteración, es una característica normal en el paciente felino. Generalmente se suelen ubicar a la altura de la lumbar 2 y 4. Sin embargo, al ser móviles, eh, pueden presentar una localización diferente. Y el riñón derecho suele estar más craneal en comparación al izquierdo, ¿no? Entonces, esas son características normales del riñón. ¿Qué hay con los uréteres? Los uréteres, pues tienen un diámetro muy pequeño, menor a 1 milímetro, y suelen tener también esa forma de embudo, entonces suelen ser, tienen un diámetro mayor en la parte más cercana a la pelvis renal y mucho más estrecha, llegando hacia la inserción ureterovesical en la vejiga. ¿Ok? Además, en esta unión ureterovesical presenta un esfínter que previene el reflujo de la orina como tal, evitando pues que de esa manera puedan ascender, por ejemplo, bacterias desde la vejiga hacia los riñones en condiciones normales. Eh, la vejiga es altamente elástica, tiene una pared muscular muy bien desarrollada, y la uretra también tiene una forma de embudo como tal. Ahorita vamos a ver una imagen de cuál es la característica normal de la uretra. Tenemos que conocerla porque, por ejemplo, uno de los principales problemas que vemos en los gatos son las obstrucciones uretrales, ¿no? O sea, si eres nuevo en el trabajo y te toca hacer emergencias, te va a tocar una obstrucción uretral. Y entonces para sondear adecuadamente a un gato tienes que conocer la anatomía normal de los machos para evitar perforaciones, ¿no? Que también es otro problema común que vemos en la clínica. Perforación de uretra después de intentar sondear. Vienen muchos pacientes para segunda opinión porque tienen esas alteraciones. En el caso de las hembras, la uretra es más ancha, ¿ok? Es más ancha y más corta. Esto reduce la probabilidad de que las hembras se puedan obstruir. Sin embargo, no significa que las hembras no se obstruyan. Las hembras se obstruyen, igual que las perras, ¿no? Tienen menor riesgo, pero puede pasar cuando tienen múltiples cálculos en la vejiga. ¿Qué otra característica debemos saber de los riñones? Nosotros nacemos con un número limitado de nefronas. Y si bien las células se pueden regenerar, estructuralmente una nefrona es muy compleja y por lo tanto cuando se pierde una nefrona, reestructurarla por completo eh, no se logra adecuadamente, se pierden las funciones. Entonces, las personas nacemos aproximadamente con 1 millón de nefronas por riñón. Los gatos, los perros tienen de 400.000 a 700.000 nefronas por riñón. En el caso de los gatos tienen entre 200 a 400.000 nefronas por riñón. Vemos que hay hay un menor número, y es considerable, ¿no? Un menor número de nefronas en los gatos, y eso es lo que predispone a que ellos presenten tantas enfermedades renales. No solamente ello, debemos recordar que cuando un paciente entra en la etapa de geriatría, y acabamos de mencionar que esta etapa de vida se prolongó muchísimo en el paciente felino, empiezan a haber cambios degenerativos. Y la degeneración está asociada con el desarrollo, por ejemplo, de fibrosis a nivel renal, lo cual provoca que se pierda parte del tejido renal. Es, es común encontrar enfermedad renal crónica en pacientes geriátricos. Claro que sí, ¿no? Eso es una característica que ya sabemos. Preestadística, 1 de cada 3 gatos a partir de los 7 años ya tiene enfermedad renal, no es diagnosticado con enfermedad renal. Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque el número de nefronas en los gatos es menor en comparación al de perros y de personas. Y porque la expectativa de vida de un gato se prolongó muchísimo y con ello el desarrollo de enfermedades degenerativas también incrementó. No hablamos solamente de los riñones, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades osteoarticulares. Vemos muchísimas enfermedades degenerativas osteoarticulares en pacientes felinos justamente porque se dan en esta última etapa de vida. Y el envejecimiento no solamente se trata de ver físicamente a un paciente más viejito, ¿no? Sino que se trata también de que las células envejecen, las células mueren y se empiezan a dar estos procesos, estas enfermedades degenerativas. Nuevamente, ¿no? Recordando cuáles son las características normales
de la uretra en machos, ¿no? Las uretras en machos tienen un promedio de largo de 8,5 a 10 centímetros. Eso es importante porque a veces usamos sondas en las cuales podemos calibrar, ¿no? el largo de la sonda como tal. Debemos recordar además que la uretra tiene una forma de embudo, ¿verdad? Inicia mucho más ancho el diámetro de la uretra y termina mucho más estrecho, ¿no? Si vemos las características, la uretra pélvica tiene un diámetro de 1,6 milímetros. En cambio, la uretra peniana tiene un diámetro de 0,7, lo cual provoca que justamente sea en la uretra peniana o en el inicio de la uretra peniana donde se suelen obstruir, ¿no? Acumular los cálculos o los tapones uretrales por el, el estrecho diámetro que presentan en esta zona. Nuevamente recordábamos lo que les mencionaba, ¿no? La anatomía. Vean que la uretra no es lineal, ¿no? Sino que tiene una curvatura. Justamente es en esta curvatura donde generalmente se suelen dar las obstrucciones. Entonces, muchas veces al sondear, no estiramos el pene adecuadamente y por lo tanto, al ingresar por la sonda, solemos perforar la uretra e incluso a veces fisurar y llegar hasta el colon, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar perforar las uretras? Coger la punta del pene y llevarlo hacia dorsal para que quede lo más recto posible y de esa manera pues evitemos perforar la uretra. Aquí tenemos otra imagen que quizás está un poquito bueno, muchísimo más marcada, ¿no? Donde vemos que hay una curvatura marcada entre la uretra peniana y la uretra pélvica, em, lo cual pues predispone a las perforaciones de uretra al momento del sondaje uretral. Debemos recordar también, aprovecho de mencionar, que las obstrucciones no se corrigen con la sonda, ¿verdad? Si uno empuja el cálculo o aquello que esté obstruyendo la uretra del gato macho, si lo empuja es donde se producen las obstrucciones. Las ondas tienen que pasar fácil. El paciente se desobstruye mediante hidropulsión, ¿verdad? Con la fuerza de suero, generalmente se utilizan agujas en Minnesota para poder retornar los cálculos o aquello que esté obstruyendo a la vejiga. En el caso de hembras, sí vemos que la uretra es mucho más lineal, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, las hembras también se pueden obstruir, pero es menos probable. ¿Por qué? Porque al no existir esa curvatura, al tener un diámetro más ancho de la uretra, en caso se formen tapones, en caso tenga microlitiasis, que son cálculos muy pequeños, no suelen obstruirse con facilidad, incluso ellas pueden orinar los cálculos como tal. ¿Qué otras características conocemos del riñón? Bueno, el riñón tiene una alta tasa de filtración glomerular, ¿no? El riñón suele recibir el 20% del gasto cardíaco del corazón, es decir, el 20% del gasto cardíaco va directo hacia el riñón. Y eso también provoca que los gatos sean mucho más susceptibles a las variaciones de presión en comparación a otras especies, ¿no? Muchas veces encontramos, por ejemplo, pacientes con injurias renales agudas secundarios a procedimientos anestésicos, ya sean de profilaxis o en tratamientos periodontales básicos, pacientes de una castración, ¿no? Donde utilizamos fármacos anestésicos que producen hipotensión muy marcada, no monitorizamos al paciente durante la anestesia y esto provoca que disminuya rápidamente la presión arterial y el gasto cardíaco se ve directamente afectado. Y el riñón también deja de recibir ese volumen normal que recibía de gasto cardíaco y el riñón al ser un órgano con por ejemplo, un alto rendimiento como tal, ¿no? Porque tiene una tasa de filtración glomerular muy elevada, requiere muchísimo oxígeno, ¿ok? Y cuando hay esta disminución del volumen que recibe del gasto cardíaco, entonces las células entran en hipoxia y en necrosis. Por eso vemos necrosis tubulares agudas secundarios a este tipo de problemas. Eh,
¿Qué más? La concentración urinaria, una característica normal de la orina de un gato, por ejemplo, es que sea muy concentrada, ¿no? Siempre hablamos de lo fuerte que puede oler la orina del gato, lo concentrada que es la orina del gato. Entonces, eso se da porque el riñón está adecuado a condiciones de vida donde los gatos tenían poco acceso al agua. Habíamos hablado que se desarrollaron en zonas desérticas. Por lo tanto, el gato no está acostumbrado a tomar agua como una persona o como un perro, ¿verdad? Toma muy poca cantidad de agua, por eso los gatos casi no toman agua, no vemos que tomen agua en casa, pero el riñón se adaptó para poder concentrar y retener la mayor cantidad de agua en el cuerpo. Vemos que la densidad urinaria de un gato normal es por encima de 1.035. Cuando está por debajo de eso, entonces pensamos en patologías asociadas que puedan estar provocando alteraciones en la densidad de la orina. En el caso del pH urinario, vemos que la orina generalmente de un gato es muy ácida, lo cual predispone la formación de cálculos de oxalato de calcio, ¿verdad? Entonces, esta característica de pH urinario ácido justamente es un mecanismo de protección del gato para evitar infecciones. La orina tan concentrada con un pH ácido no es el medio idóneo para que una bacteria pueda, crecer favorablemente. Justamente es por esto que en gatos casi no vemos infecciones urinarias. Si un gato me llega con cistitis, yo nunca le envío un antibiótico, ¿no? Igual un gato me llega con diarrea, yo ya no envío antibióticos. Entonces esa es una tendencia que quedó en el pasado, ¿verdad? No podemos mandar antibióticos a menos que sea necesario. Si un gato de 2, 3 años llega con cistitis, yo nunca envío antibióticos porque las probabilidades de que ese gato tenga una infección urinaria son muy bajas. ¿Por qué? Porque las características de la orina no permiten el crecimiento o no es el medio idóneo nuevamente para que un gato tenga una infección urinaria. La mayor cantidad de infecciones urinarias en gatos jóvenes o adultos que vemos son iatrogénicas. Se producen generalmente después de un sondaje uretral, después de algún manejo médico como tal. Por el contrario, cuando vemos a un paciente felino de 7, 8, 10, 15 años que tiene una enfermedad renal de base y por lo tanto el riñón ya perdió la capacidad de concentrar orina adecuadamente y tiene una densidad urinaria baja, entonces las características normales de la orina se pierden y por lo tanto en esos casos sí encontramos más infecciones urinarias, ¿verdad? Entonces las infecciones urinarias están asociadas al desarrollo de enfermedades renales crónicas en el paciente felino. Casi no las vemos en pacientes adultos. ¿Por qué? Porque las características de la orina no son adecuadas para el crecimiento de bacterias. Excreción de urea y creatinina. Generalmente medimos estos valores en sangre para poder evaluar cómo está la tasa de filtración del riñón, ¿verdad? Entonces, la disminución de la excreción de la urea y la creatinina provocaría el incremento de urea y creatinina en sangre, es decir, azoteo. Eh, el riñón de un gato tiene una excreción eficiente, comen una dieta muy elevada en proteínas. Justamente la urea y la creatinina son desechos nitrogenados que provienen de las proteínas. Entonces, el riñón sano tiene una alta capacidad de excreción de estos desechos. Y el incremento indicaría una alteración en la filtración como tal. El riñón también se encarga de equilibrar el pH sanguíneo, ¿verdad? Como eliminando eh, hidrogeniones y reteniendo bicarbonato, reabsorbiendo bicarbonato a nivel del riñón. Entonces, eso es un mecanismo mediante el cual se mantiene la homeostasis del cuerpo. Cuando vemos a un paciente con enfermedad renal, pierde esta capacidad. Muchas veces encontramos a los pacientes renales con acidosis, ¿verdad? Justamente porque pierden esta capacidad normal de regular la excreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. También los riñones se encargan de la regulación de electrolitos en el cuerpo. Eh, a nivel renal se puede reabsorber sodio y agua, ¿verdad? Mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular el volumen sanguíneo muchas veces. Eh, y también se regula la eliminación de potasio y de fósforo. Cuando tenemos un paciente
con oliguria o anuria. Generalmente vemos el potasio muy elevado, el fósforo muy elevado, también en pacientes obstruidos, ¿verdad? Que se regulan al retomar la producción de orina normal. También vemos que la producción de eritropoyetina se da a nivel renal y en pacientes con enfermedad renal, pues empezamos a ver anemias dependientes de eritropoyetina exógena, nos tenemos que inyectar eritropoyetina en estos pacientes, ya que la médula renal deja de producirlo con normalidad y como consecuencia vemos, por ejemplo, cuadros de anemia. ¿Qué pasa con el sistema reproductor? ¿No? Eso también es algo que vemos todos los días. Los tutores de gatos tienen esta tendencia a esterilizar o castrar a los gatos em, con mucho más frecuencia que en perros, ¿verdad? Y esto es adecuado. En gatos se recomiendan las esterilizaciones tempranas. Ya está demostrado que las esterilizaciones tempranas no afectan el desarrollo de los gatos, ni tampoco del tracto reproductor, ni de las vías urinarias. Los gatos que son esterilizados, los gatos que son castrados antes de los 6 meses de edad desarrollan un diámetro de uretra completamente normal en comparación a gatos que se operan después. Eh, ¿En qué etapa, por ejemplo, se recomiendan las esterilizaciones en gatos entonces? Nuevamente se recomiendan esterilizaciones tempranas antes de la madurez sexual eh, o al iniciar la madurez sexual. En este caso es a los 6 meses. Por lo general, cumplimos rol de vacunación y una vez que terminamos con el rol de vacunación, castramos o esterilizamos a esos pacientes. Eh, y en algunas ocasiones, por ejemplo, vemos gatos que aparentemente están castrados porque vemos el saco escrotal vacío, sin presencia de testículo. Eh, Sin embargo, tiene características como, por ejemplo, agresividad, marcaje inadecuado, eh, y entonces nos queda la duda si el gato está o no está castrado o tiene algún testículo retenido. Identificar esto es súper sencillo. Los gatos machos tienen espículas penianas, que podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces esas pequeñas espículas, bueno, en gatos se utiliza para estimular la ovulación en las gatas hembras durante la monta, pero esas espículas se forman por la presencia de testosterona, son dependientes de testosterona. Entonces, si un gato está castrado, no tiene espículas. Puedo revisar el pene y observar si no tiene espículas. Si un gato quizás tiene un testículo retenido o ambos testículos retenidos, va a tener presencia de espículas penianas. ¿Ok? Es una buena forma para poder identificar si un gato está o no está castrado. En el caso de las hembras, sabemos que las hembras son poliéstricas estacionales, ¿no? Que son inducidas por la luz. Entonces, generalmente vemos mayor actividad reproductiva en primavera. En países como, por ejemplo, Perú, donde no hay cambios marcados durante las estaciones, ellas, pues, presentan ciclos estrales todo el tiempo constantemente. Adicionalmente a eso, tienen ovulación inducida durante la monta por la presencia de las espículas. Eso estimula la ovulación en las gatas. Y el celo puede durar, la duración del estro es muy variable, puede durar de 4 a 7 días o puede durar hasta 10 días y pueden ser continuos, ¿verdad? Es decir, cada 3 semanas o al mes generalmente vemos que vuelve a reiniciar el ciclo del celo. Y para la gestación, el periodo de gestación es de 63 a 65 días. Entonces, como les mencionaba, pues en gatas también la recomendación de esterilización temprana es adecuada, ¿no? ¿Por qué esterilizamos a las hembras? Sabemos que pues prevenimos infecciones uterinas por los celos continuos que pueden presentar sin presencia de gestación. Adicionalmente a eso, reducimos considerablemente el desarrollo de tumores mamarios antes de la primera esterilización. Esa es una diferencia, pues, em, marcada en comparación a perros, ¿no? Donde a las perras se les recomienda tener el primer ciclo de celo para poder esterilizarlas. En las gatas hembras eso no es necesario, ya que no tienen, por ejemplo, problemas
por deficiencia de estrógeno, en este caso incontinencias urinarias que se pueden encontrar en perras, no lo vemos en gatas, ¿no? Entonces la recomendación es esterilizar las hembras antes del primer celo al finalizar el periodo de vacunación. Eh, y en gatos machos, pues se recomienda realizar las castraciones justamente porque pueden desarrollar conductas inadecuadas principalmente, ¿no? Y por la presencia de enfermedades infecciosas que es muy frecuente en pacientes felinos. Entonces, vemos que los gatos no castrados eh, tienen mayor predisposición a desarrollar, por ejemplo, BIF, virus de inmunodeficiencia felina, porque suelen pelear por territorio, por hembras, y pueden contagiarse de estas enfermedades, o incluso conductas inadecuadas con los tutores, ¿no? Que pueden provocar abandonos. Los gatos machos enteros, no castrados, suelen ser más agresivos por territorio, es algo normal, o también por micción inadecuada, ¿no? Bueno, inadecuada para nosotros fuera de los areneros, porque se da por marcaje, ¿verdad? Los gatos machos suelen marcar fuera del arenero cuando no están castrados. Y muchas veces cuando esperamos eh, para esterilizar, se dan igual estas conductas inadecuadas, agresividad, marcaje fuera del arenero o marcaje inadecuado, eh, y eso provoca que el gato pueda persistir con esas conductas incluso después de de la orquiectomía, de la castración. Entonces, la recomendación también es hacerlo antes de la madurez sexual o justo en el inicio de la madurez sexual para evitar este tipo de conductas. ¿Sí? Listo. Entonces, eh, ¿tienen dudas, preguntas? Voy a abrir el chat un segundito. Perfecto, doctora. Sí, tenemos ya aquí dos preguntitas. A ver, Si quieres, ándale, es que muy bien. ¿Quieres que te las lea? Déjame, sí, por permíteme. favor. Muy bien. Nos comentaban la primera pregunta. Doctora. Bueno, primero agradecerte. Gracias por la charla de hoy. Sé que nos vamos a ver mañana y pasado mañana. También si en el transcurso de ahorita en la noche se acuerdan de algo, mañana lo podemos resolver sin problema. Y bueno, la doctora Mariana Guerrero nos comenta que no comprendió muy bien lo del principio, la relación de 4:1 y 6:1. Si le podrías Ah, explicar de es nuevo. el largo la longitud del todo el tracto gastrointestinal, ¿ok? 4:1 se refiere, uno es la longitud del paciente y 4 es la longitud del tracto gastrointestinal. Eh, y en perros es de 6:1, o sea, es de acuerdo al diámetro del paciente, de acuerdo al largo del paciente, el tracto gastrointestinal de un perro es más largo, es 6 veces el largo de su cuerpo, y en gatos es 4 veces el largo de su cuerpo. Perfecto. Igual si tienes alguna duda, Mariana, me la dejas de nuevo. También nos preguntaba, doctora, aunque los machos se castren ya muy mayores, 5 8 años, ¿las espículas tarde o temprano desaparecen? Más o menos, ¿cuánto tardan en desaparecer poscastración? Sí, igual desaparecen. Demora un poco más. Bueno, lo que pasa es que no es que los castres y de inmediato desaparezca los niveles de testosterona circulantes en sangre, ¿no? Y como las espículas son dependientes directamente de la testosterona circulante, entonces sí desaparece. Demora, pero sí desaparece. ¿Cuánto tardaría en desaparecer post-castración? Generalmente son 60 días en promedio, ¿ok? Pero vemos que en algunos gatos, incluso esas características, ¿sabes? Las características faciales de los gatos que no están castrados pueden tardar en desaparecer mucho más conforme el paciente sea más geriátrico, más viejito, ¿no? Entonces puede tardar un poco más de 60 días, pero sí desaparecen por completo. Perfecto, Doc. También nos preguntan, ¿qué sucede si se utiliza antiácidos en un estómago como el del gato? ¿Alteraría el pH del estómago? ¿Afectarían algo en en la degradación de los alimentos? Perdón. Sí, interfiere en la degradación de alimentos, en la absorción de fármacos, ¿no? Entonces, hoy en día,
la tendencia es a no usar antiácidos en gatos, ¿no? Es decir, no necesito dar omeprazol en un paciente felino, a menos que tenga alguna condición que lo amerite, ¿no? Hago una endoscopía y una úlcera gástrica, eh, vómitos con sangre, en algunos pacientes también renales, ¿no? Con azotemias muy marcadas, pero en otras condiciones muchas veces se suelen enviar antiácidos, el gato, no sé, vomita, ¿no? Entonces vomita y enviamos antiácidos. Y es como, a ver, o sea, es que el pH no es el que está produciendo vómitos en gatos, porque el pH es ácido y esa es una característica normal. Quizás hay un IBD, una alteración, intolerancia alimentaria, algo que esté provocando vómitos como tal, una hernia hiatal, tantas causas de vómitos como tal, pero no es necesario dar antiácidos a menos que lo amerite la situación. Es decir, yo tengo un diagnóstico que me indique necesita un antiácido como tal. O a veces mandamos fármacos y mandamos antiácidos a la par, entonces tampoco es necesario. Perfecto, Doc. También nos pregunta Jessica, ¿cuál es la presión arterial normal de un gato? Por debajo de 160, ¿no? Entonces generalmente vemos entre 110 y 140. Yo nunca, a pesar, yo soy súper cat friendly, o sea, mi consulta dura una hora, no hay perros, Feliway, silencio absoluto, y a pesar de ello suelo encontrar hipertensión situacional. Entonces, cuando trato de inmediato a un paciente con hipertensión, cuando la hipertensión es severa, por encima de 180, por ejemplo, ¿no? Que puede representar un riesgo como ceguera, ¿no? Igual lo que hago es, le mido múltiples veces al gato, lo tengo tranquilo, pero si tengo 200 de presión arterial, mando medicación. No sé, sigo midiendo, pero mando medicación porque es una hipertensión severa. Si el paciente está entre 160 y 180, solemos reevaluar, ¿ok? Porque la hipertensión no es severa, entonces no representa un riesgo inmediato para los órganos diana. Eh, entonces en ellos reevalúo, pero por debajo de 160 es sistólica, estamos hablando de presión sistólica, es normal. Perfecto, Doc. Aquí hay dos preguntas también de Karina. ¿La ranitidina altera el pH? Y también nos pregunta, cuando castras un gatito, ¿cuánto tiempo más tiene ese comportamiento de marcaje? Entiendo que no se quita completamente la carga hormonal. No solamente, no es que no se quite la carga hormonal, es que puede quedar como una conducta aprendida. Es decir, el paciente sigue orinando fuera del arenero porque quedó como una conducta aprendida. Eh, La ranitidina. La ranitidina alteraría el pH. La ranitidina en gatos ya no se usa hace varios años como tampoco como regulador de pH, sino más para estimular el vaciamiento gástrico. Entonces, igual no es el fármaco número uno de elección en medicina felina. Perfecto. También Gabriela nos pregunta, doctora, buenas noches. ¿Y si la mascota ha sido castrado antes de la madurez sexual y aún así orina fuera del arenero o sales, cuál podría ser la causa? Ajá, entonces ahí buscamos, uno, dentro de la consulta de medicina felina, o sea, la evaluación del gato dura 10 minutos, ¿no? Y el resto es conversar con el tutor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos preguntar? Por ejemplo, uno, el tamaño de la orina, ¿no? O sea, los charcos son chiquititos, orina por gotas, orina varias veces al día, o es un charco grande fuera del arenero. Y adicionalmente a eso, número de areneros, localización de los areneros, cuántos gatos en casa hay. Entonces, muchas veces la posición de la micción, ¿no? El gato se para, levanta la cola, o el gato se siente y micciona con normalidad. Entonces, eso nos puede orientar un poco a por qué podría estar presentando esa alteración, si es un problema conductual o si es un problema, una cistitis quizás, ¿no? Y posteriormente a eso, siempre que hay micción inadecuada, em, tomamos muestra de orina, porque es la única forma de saber si es que las características de la orina son normales o no. Perfecto, Doc. También la doctora Brenda nos pregunta, para evitar la hipertensión situacional y lograr medirla realmente, ¿se podría medir la tensión bajo efectos de gabapentina? Sí, sí se puede hacer. Los gatos que tienen hipertensión, a pesar o sea, a pesar del uso de gabapentina, siguen teniendo hipertensión
siguen presentando hipertensión en consulta. Y no solamente es eso, ¿no? Es como tal el manejo, em, un ambiente tranquilo, generalmente en qué momento mides la presión, antes o después de las tomas de muestra de sangre, mides inmediatamente llega el gato o esperas algunos minutos, el ambiente es silencioso, es como para el gato. Otra cosa, por ejemplo, es medirla en casa. Hay un montón de situaciones. Y dónde es el lugar adecuado, el momento adecuado para medirle al paciente, depende de cada gato. Esa es la respuesta. Yo tengo pacientes que en casa salen hipertensos porque se estresan más, porque hay gatos que no les gusta que nadie vaya a su casa. Y tengo gatos que son hipertensos en consulta y ambos son situacionales. Entonces, la respuesta es depende de cada paciente, ¿no? Y otro punto clave también, bueno, mañana vamos a hablar un poquito más, es las localizaciones donde se mide la presión arterial, elegir adecuadamente el manguito. Hay varios factores a considerar para tener una medición adecuada, que es realmente un reto dentro de medicina felina, ¿no? Fíjate, voy a meter un comercial, doctora. Vamos a tener un diplomado presencial y la doctora Sara Sierra, que la conoces, Mm. va a tener un pequeño taller sobre cómo medirla, porque muchas veces el médico piensa que solo es ponerlo y El no, mango, va claro, más allá. colocar el manguito y ya está. Ujú. Perfecto. Doctora, ¿a qué edad ya podemos considerar a los felinos pacientes geriátricos? A partir de los 7 años de edad inician como adulto maduro y a partir de los 11 es considerado paciente ya senior, ¿no? Perfecto. También nos preguntan, voy un poquito más rápido, Doc, ¿el sucralfato también altera el pH del estómago? Sí, Muy bien. Doc, ¿nos podría compartir el artículo sobre el uso de antiácidos en gatos? sí, te lo puedo pasar y Sí. lo... Se los paso al grupo, tenemos un grupo. Perfecto. También nos preguntan, al ser carnívoro estricto, ¿se podría decir que el porcentaje de proteínas debe ser mayor en comparación a los demás componentes de la dieta? Sí, proteínas y grasas, ¿no? Entonces es adecuado tener un alimento alto en proteínas, alto en grasas en gatos y de hecho varias características anatómicas van asociadas a eso, ¿no? Muchas veces encontramos em, infiltración de tejido graso, por ejemplo, a nivel renal, y puede ser normal porque los gatos comen dietas altas en grasas. Eh, y debe ser en menor proporción los carbohidratos, pero eso no significa que no deba haber carbohidratos en la dieta. Debe haber, o sea, es normal encontrar carbohidratos en la dieta. Perfecto, doctor. Ahí nos preguntan, ¿cuántos mililitros por kilogramo, más bien, sí, por kilogramo permite el estómago del gato? 20 ml por kilo se recomienda. Algunos toleran hasta 60, pero cuando alimentamos por sonda, 20 ml kilo es lo máximo. Muy bien, también nos comentan, buenas noches, doctora. Mencionó que en casos de cistitis usted no ocupa antibióticos. ¿Qué tratamiento ocupa? Ya que los médicos veterinarios con los que he tenido oportunidad de practicar siempre lo incluyen. Eh, Yo nunca mando antibiótico hasta tener antibiograma en problemas urinarios. Entonces, doy analgésicos, doy antiinflamatorios eh, y nada más. Y eso es todo. Porque, nuevamente, no, o sea, depende de cada paciente, ¿no? Pero por lo general lo que encontramos son cistitis idiopáticas. Y eso genera ardor eh, e inflamación de la pared de la vejiga. Entonces, solamente necesitamos un analgésico y un antiinflamatorio. Algunos usan antiespasmódicos. Yo en lo particular no lo uso porque es muy difícil de dar, vomitan y los tutores de gatos se vuelven locos. O sea, literalmente me llenan de emergencia en la madrugada porque el gato vomitó una vez. Entonces, simplemente controlando el dolor y la inflamación, los signos se controlan muy rápido, ¿no? Perfecto, doctora. También nos comentan, Doc, me ha pasado que en un paciente la presión se mantiene alta y luego me baja de golpe. En estos casos, ¿a qué se podría deber? Eh, Uno hay que evaluar el equipo, o sea, el equipo influye mucho, ¿no? Lamentablemente. Entonces, uno em, cuando invierte en tecnología, en equipos, pues mi recomendación, uno es que el dueño de gato es un buen tutor, o sea, es un buen cliente incluso, ¿no? Porque no importa el costo, va a pagarlo si es adecuado para su gato. Entonces, yo, número uno, lo que te recomendaría
es evaluar qué equipo tienes, si es el adecuado, ¿no? Eh, otro factor es el diámetro del manguito, ¿no? Justamente estaba comentando aquí, hay muchos talleres a nivel internacional de lo que es medición de presión. Si pueden asistir a la de la doctora Sara, es ideal porque uno tiene que medir el diámetro del brazo para poder elegir el tipo de manguito y que nos pueda dar un valor exacto y real. Otra cosa es la localización del, del mango, ¿no? Es decir, yo no puedo medir hoy en la cola y mañana en el miembro anterior y pasado mañana en el miembro posterior. Eso está mal porque nosotros no somos simétricos y nuestras venas y nuestras arterias tampoco son simétricas, entonces la presión puede variar de acuerdo al miembro. Em, pero no es normal, o sea, los pacientes mantienen una presión estable. Generalmente lo que sí vemos, y por eso hacemos varias mediciones, es que pueden iniciar con 180 y en la siguiente 177 y en la siguiente 170 y en la siguiente 165 y en la siguiente 160, porque el paciente se va relajando, va adecuándose a la presión que siente por el tensiómetro, eh, y entonces la presión va bajando gradualmente. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el valor real? eh, Cuando las mediciones te empiezan a salir continuas. 155, 154, 158, 155, esa es su presión. Entonces uno tiene que medir hasta el mínimo valor y que se mantenga pues una curva como plana, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, también nos comentan si puede repetir nuevamente la recomendación de a qué edad se esteriliza y castra a los gatos, porque normalmente había manejado en machos que debería ser al año de edad. ¿Tiene artículos que pueda compartirnos sobre por qué hacerlo antes? Ujú. En gatos se recomienda esterilizaciones tempranas porque ya está, antes existía era un mito en realidad, ¿no? De que si esterilizabas a un gato a temprana edad, no se desarrollaba adecuadamente las vías urinarias, entonces la uretra era muy estrecha y por lo tanto esterilizar a un gato iba relacionado a las obstrucciones uretrales y eso ya está completamente descartado. El gato que se castra a temprana edad se desarrolla como un gato que se castra al año de edad, es decir, no está relacionado el diámetro de la uretra con la etapa de esterilización. Sí, puedo buscarte artículos y compartirlo también. Voy a apuntar. Perfecto. Sí, es precisamente pues que era una tendencia, ¿no, Doc? Ajá, Hace 2, 3 años todavía estaba como muy, digamos, sin fundamentos. ajá. Doctor, en gatos indoors, 100% es necesario repetir todo el esquema de vacunación año con año. En gatos indoor, antes de repetir lo que me hablaba, eh, depende del país. En Perú sí. No sé la situación. Estoy emocionada de ir a México porque siempre aprendo cosas acerca de epidemiología, pero en Perú sí, porque yo, por ejemplo, hago nefrología, o sea, mis pacientes son pacientes renales, crónicos, terminales, y a pesar de eso, veo más muertes de pacientes por enfermedades infecciosas Mm. que por enfermedades renales, ¿no? O sea, aquí, bueno, y las características de los virus varían de acuerdo a la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos calicivirus que son sistémicos, producen vasculitis generalizada, entonces es muy alta la prevalencia de enfermedades infecciosas y por lo tanto aquí, aunque el gato no salga, se vacuna anualmente, porque el gato sí sale, el gato va a tu veterinaria, ¿no? El gato o el dueño del gato va a la casa de alguien que tiene gatos o quizás tienes un vecino que tiene muchos gatos con enfermedades respiratorias virales. Entonces, en Perú hay una guía como tal de vacunación. Eh, si uno lee de WhatsApp o guías internacionales, la recomendación es cada 3 años, ¿no? Pero es de acuerdo al país, de acuerdo a la prevalencia de cada zona. Entonces, en Perú sí, se debe vacunar anualmente. Perfecto, Doc. Ya le vamos a preguntar a la doctora Sonia Lomelín, que es la que es aquí de México para la gente de México. Y también nos preguntan, esta está buena, después de castrar un gatito, ¿cuánto tiempo puede dejar gestante a una gatita por los espermatozoides que aún quedan en el aparato reproductor? Lo que pasa es que retiramos los testículos. Es diferente la producción, es diferente la testosterona, porque la testosterona queda circulando en sangre, pero al castrar retiramos los testículos, entonces ya no hay riesgo de poder preñar una gata.
Perfecto. También eso está, o sea, yo recuerdo haberlo escuchado mucho también, Doc. Qué bueno que estamos rompiendo Mitos. mitos. Muy bien. ¿Qué porcentaje de proteína recomiendas en un alimento de mantenimiento? Yo no podría responder esa pregunta porque justamente como comenté, yo no hago nutrición. Entonces, cada vez que un tutor me consulta como tal, eh, yo los derivo a nutricionista, ¿no? Entonces, no te podría especificar cuál es el porcentaje de proteína que se recomienda en alimento de mantenimiento. Perfecto. Adriana, el doctor Felipe Usme, él es nutriólogo, es de Colombia, no sé si lo conozcas, doctora. Y Felipe. ahí podemos resolver ese tema, porque no tenemos en este diplomado online tema de nutrición, pero bueno, vamos, ahora sí que zapatero a su zapato, ¿verdad, doc? Sí. Doctora, ¿el flavoxato está indicado en el manejo post-obstrucción? Em, No, puedes usarlo, ¿no? Pero, a ver, el manejo, no sé si, ¿quién va a ver? Bueno, Sara, ¿no? La doctora Sara va a ver la parte de nefroguro, me imagino. Sí. Pero la clave del manejo del paciente con obstrucción uretral es determinar la causa. ¿Ok? Es eso, porque es diferente una obstrucción por un tapón asociado a una cistitis idiopática felina, a un paciente con infección urinaria, a un paciente con perforación de uretra o estenosis de uretra, o a un paciente con cálculos. Hoy en día se habla mucho de la microlitiasis, que antes hablábamos de la arenilla, ¿no? Que se presentaba en la vejiga. Ya sabemos hoy en día que muchas veces es microlitiasis, son cálculos muy pequeños y entonces el manejo va acorde a la causa. Si el paciente, nosotros vemos en Perú mucha litiasis vesical o microlitiasis también, que es una de las principales causas de obstrucción. Entonces el manejo ahí es quirúrgico porque hay que retirar los cálculos, ¿verdad? Si no sondeas, sacas la sonda y se vuelve a obstruir y no importa si es Flauxato o no, se vuelve a obstruir porque la causa son los cálculos. Si tienes una infección, entonces ahí el tratamiento es antibióticos. Si tienes una perforación o una estenosis de uretra, si tienes una estenosis de uretra, es una uretrostomía y ya está. Entonces, como yo comenté, yo no uso flavoxato ni ninguno de estos fármacos que en algunos casos se usan como relajantes uretrales, ¿no? Porque no tienen acción inmediata en esa zona, uno, y dos, porque son muy complicados de dar y no hay evidencia de que el uso de flavoxato mejore o reduzca el tiempo de recuperación de pacientes post sondaje uretral. Entonces, no lo usamos. ¿El flavoxato es el mini press o no? No sé cómo se llama, no sé cuál es el nombre. Muy bien, Oh, ya me lo quedo de tarea, no te preocupes, doc. Es que aquí en México se usaba mucho el mini press y también no tiene efecto mini press. mientras te No, voy. ese es Persocina. Ese es Ah, otro. cierto. Ujú. Muy bien. Doctora, ya para terminar, vamos a terminar. Déjame ver quién es el último. Con Dulce. Ya si alguien tiene otra duda, me la hace llegar y se la hago llegar a la doctora. Doctora, buenas noches. Comentó que en gatas, al ser esterilizadas a temprana edad, no hay riesgo de incontinencia, pero en perras sí. ¿Cuál sería la diferencia? Eh, ¿Me puedes leer otra vez? Perdóname. Sí, que en gatitas comentaste que no hay riesgo de incontinencia cuando se esterilizan a temprana edad, pero en perras sí las hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La fisiología de cada especie es completamente diferente, entonces en perras se ve que va asociado a deficiencia de estrógeno. En gatas no está relacionado la deficiencia de estrógeno con presencia de incontinencia urinaria, entonces simplemente es la fisiología de cada especie, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, al tener un pH ácido los gatos, ¿qué medicamentos se podrían recomendar para proteger el estómago? O en caso de úlceras gástricas, ¿se puede recomendar sucralfato? Y claro, entonces nos tenemos que sacar esa idea de que necesitamos un protector gástrico para un paciente que no lo requiere, ¿no? Es decir, em, solo en situaciones, por ejemplo, claro, si hay una úlcera gástrica, puedo usar un protector gástrico, puedo usar sucralfato, sí puedo usarlo, ¿no? Porque en esa condición, o sea, en esa situación hay una condición que lo amerita, ¿no? Pero si un gato, nuevamente, ¿no? Uso, no sé, meloxicam, entonces, y quiero darle un protector gástrico, no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario. Puedes dar la medicación con alimento, ¿no? Si deseas, pero no es necesario dar
un antiácido cuando mando un fármaco, porque el pH del gato es muy ácido, o sea, no necesita regular ese pH, no tiene un pH muy ácido, más ácido que eso no hay. Entonces, nos tenemos que sacar la idea de que necesitan antiácidos en situaciones de vómitos continuos, en situaciones de dar algún fármaco, porque incluso puede influir en la absorción del fármaco como tal, ¿no? Solo en condiciones que realmente pues lo ameritan como tal, como podría ser una úlcera gástrica. O el consumo de alguna sustancia corrosiva, ¿no? ¿No? Aquí pasaba en la época de COVID que tomaban glutaraaldehído o algún compuesto tóxico que irritaba como tal el esófago y el estómago. Perfecto, Doc. Ahí nos preguntan, Doc, en la cistitis hay inflamación y por lo tanto algo de retención urinaria. ¿Esta misma retención urinaria no podría provocar alguna infección que se podría prevenir evitando antibióticos? Eh, no es necesario, o sea, realmente no es necesario. Y, y todos los días, o sea, todos los días atiendo cistitis, todos los días. Es mi día a día. No necesitas antiácidos, o sea, no hay ninguna mejoría adicional, perdón, con el uso de antibióticos. De hecho, cuando hay cistitis, lo que hay es micción continua y no hay nada de retención de orina, ¿no? Es decir, uno quiere hasta tomar una muestra de orina y la vejiga está completamente vacía porque el gato puja y puja y puja y puja y puja y puja y orina gotitas y gotitas y gotitas. Entonces, nosotros tenemos una microbioma en todas partes, no solamente en el intestino. En la vejiga, de hecho, también hay bacterias. ¿No? Antes se pensaba que la vejiga era completamente aséptica. Eso es mentira. Nosotros tenemos bacterias en todas partes, en la superficie de la piel, en el intestino y también en la vejiga. Em, y entonces dar antibióticos no es lo más adecuado, porque esas bacterias cumplen una función, al igual que las bacterias en el tracto gastrointestinal, al igual que las bacterias en la piel, al igual que las bacterias en cualquier superficie, cumplen una función. Entonces, nuevamente, no dar antibióticos de manera descontrolada es lo que provoca que después, cuando el gato realmente tiene una infección urinaria, cuando tiene 13 años y cambian las características normales de la orina y tiene infecciones urinarias de verdad, tenga resistencia, ¿no? Entonces, no tenemos opciones antibióticas porque cuando fue joven tuvo algún cuadro de cistitis, empecé a dar algún antibiótico, empecé a dar marvofloxacina, rofloxacina, amoxicilina, no sé, su antibiótico de preferencia, cuando no era necesario. Y se los digo de verdad, lo que necesitan sus gatos es un analgésico y un antiinflamatorio y listo, no necesitan más. Y una muestra de orina y cultivo, ¿no? Porque si tú crees que quizás, no, porque es epidemiología, quizás con mi casuística, yo no veo casi infecciones urinarias, quizás sucede sí, ¿no? Pero entonces la recomendación es tomar muestra de orina y mandarla a cultivo y ver si realmente, no solamente si hay bacteriuria, si hay piuria y lo amerita, doy un antibiótico por un periodo corto, un antibiótico de primera elección, como podría ser una amoxicilina, no me voy con el antibiótico más, no me voy con meropenem, ¿no? Solamente en esa condición lo doy. Pero realmente, como les digo, lo que necesitan muchos gatos, y veo unas cistitis terribles que no se controlan, que el gato lleva días de días orinando sangre y que pasa si parece hasta enfisematosa, simplemente es inflamación y con un antiinflamatorio el gato se recupera. Perfecto, Doc. Diste en la clave, Doc. Hay que justificar el uso de antibióticos, Sí, porque se sí, sí, viene sí. un problema tremendo. Muy bien, doctora. También nos pregunta Lenovo. Lenovo, si mañana no cambias tu nombre, no vas a poder entrar a la clase. Pero nos pregunta, ¿el protector gástrico de elección ideal para gatos cuál sería? Ninguno. Puedes usar omeprazol, quizás sería el de ideal. No se usa ranitidina, como mencioné, eso es de perros. En gatos no se usa como estimulante para vaciamiento gástrico. Y sucralfato cuando tienen sonda, porque es imposible de dar, pero igual, ¿no? Quitarnos la idea de que necesita algún protector gástrico. Y es que yo no sé tampoco por qué les gusta enviar antibiótico y antiinflamatorio si los dueños al final no le pueden dar nada. Se pelean ahí Perfecto, doctora. Con esta pregunta vamos a terminar de la doctora Dulce. Hola, buenas noches. Contemplando
que los pacientes que requieren permanecer con sonda, ya sea por obstrucción o por algún monitoreo de producción de orina, teniendo en cuenta que la probabilidad de desarrollo a una infección, teniendo en cuenta que tienen probabilidad de desarrollo a una infección. ¿Cómo manejas esta situación? Y en pacientes con cistitis idiopática, ¿qué nos puedes comentar sobre el uso de condroitin, Ok. sulfato, para la ayuda del manejo del dolor y remodelación de la vejiga? Ok. En sondajes uretrales sí uso antibiótico y no hay consenso sobre eso, pero se sabe que para eso cuando sondeamos lo hacemos en condiciones completamente asépticas, como si fuese a entrar a una cirugía, como cualquier cirugía, ¿no? Entonces rasuramos la zona, limpiamos con clorexidina, colocamos campos, uso guantes estériles, sondas estériles, todo es manejo estéril, circuito cerrado, el paciente se queda internado y a pesar de eso hay riesgo de infección urinaria. Ahí sí, porque tienes una sonda que está conectando el medio externo con la vejiga. Entonces, en ese caso, ¿usamos antibiótico? Sí, usamos amoxicilina. Nuevamente no me voy con meropenem o con algún antibiótico. No, usamos amoxicilina, sí, durante esos 3 días que tienen, o 2 o 3 días que tiene la sonda, porque se sabe que las infecciones urinarias principalmente son iatrogénicas, son durante el sondaje las que se producen. Es más, la causa de la obstrucción uretral no es la infección, sino que nosotros provocamos después la infección. Entonces, a pesar de tener todos esos cuidados, puede haber infección urinaria. Sí, de hecho, es más del 50% de la prevalencia de infección después del sondaje. Eh, entonces, no hay consenso para eso, ¿no? Nuevamente, de hecho, si ustedes buscan, no hay consenso de sondaje uretral en gatos. Eh, pero se sabe que la frecuencia de infecciones post-sondaje es elevada, entonces en ellos sí utilizamos antibiótico. Y yo no uso condroitin sulfato. Em, las principales alteraciones que veo en cistitis son las principales causas de cistitis que veo son idiopáticas. Em, y entonces, si bien el idiopático no es únicamente por estrés, sabemos que uno de los factores que influye en la cistitis idiopática, uno de los tantos factores que influye en la cistitis idiopática es el estrés. Entonces, en ellos usamos, por ejemplo, el triptofano o algún tipo de ansiolítico y corregimos la causa de base. Entonces, sí he utilizado fármacos que tienen compuestos de L-triptofano y me va súper bien, pero como ansiolítico, pero no he tenido la necesidad de usar condroitin sulfato para ver mejorías en pacientes. Doc, para complementar, ¿las sondas urinarias deben permanecer todo el tiempo abiertas o se deben cerrar y abrir de manera constante? Lo ideal es mantener circuito cerrado, abierto. O sea, Ok. a ver, lo que pasa es que hay que interpretar bien, ¿no? Porque el circuito cerrado es la sonda conectada a una bolsa colectora de orina. Entonces, todo el tiempo la bolsa va recolectando orina. Eh, nunca usamos sondas y las vamos ¿sabes? Conectando con una jeringa y jalando la orina, porque entonces el riesgo de contaminación es mucho más elevado. Nunca dejamos las sondas abiertas y los mandamos a casa. Jamás. Nunca. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo condenaste a que va a haber una infección. Y muchas veces vemos que pacientes finalmente se complican o terminan en uretrostomías por las infecciones severas que presentan por los sondajes abiertos, ¿no? Entonces, siempre mantenemos circuito cerrado, pero permeable todo el tiempo. ¿Qué cosa puede molestar al gato? El largo de la sonda, ¿no? Habíamos hablado de cuál es el largo de la uretra del gato. Entonces, a veces colocamos sondas muy largas en pacientes muy pequeños. Y entonces, la sonda toca la pared de la vejiga constantemente y eso hace que se inflame más, que no se vacíe adecuadamente la orina. Entonces también es importante elegir adecuadamente el tamaño de la sonda y de preferencia que sea de orificio lateral. Perfecto. Doc, ¿te puedo hacer 4 preguntas más o cómo andas de tiempo? Sí, pero hay ruido, ¿no? ¿Se escucha? Eh, ¿El de fondo o no? no, Ah, ya. bueno, ahí te va. Me voy a apurar aprovechando que están preguntones. Sí. No, En es que se está celebrando Año Nuevo Chino ok. en la calle y hay mucho ruido acá. Ok. No, 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 afortunadamente no se nos- En el caso de uso crónico de un medicamento como el
metimazol, el uso, se usa antiácido. El uso, en el caso de uso crónico de medicamentos como metamizol, el uso de antiácidos, me imagino que se recomienda. No. O sea, y tampoco utilizaremos un antiácido de manera crónica, o sea, de uso prolongado, ¿no? O sea, no. Creo que si con esta clase se les quita eso de, o sea, Antibióticos y antiácidos, por favor. ajá, justificar Antibióticos el no lo uso. necesitan. Exactamente. Y creo que la clave es justificar el uso, ¿no? No, no darlo por darlo. Exacto. Perfecto. Doctora, también, hola doc, si se sondea un gato por obstrucción urinaria y presenta hematuria, ¿al cuánto tiempo se hace control de orina para descartar un ITU iatrogénico? Eh, ya. Entonces, no hay consenso. Entonces, no hay un tiempo eh, recomendado como tal por algún consenso de alguna asociación internacional. ¿Cómo lo trabajo yo? Yo soy una persona muy cuadriculada, entonces, y mis dueños son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que o sea, el paciente siempre se queda internado cuando está con sonda uretral. Una vez que retiramos la sonda y el paciente se va a casa, siempre a la semana va a control y toma muestra de orina. Y si el paciente está mejor, asiste a control a las 2 semanas y vuelvo a tomar muestra de orina con cultivo. ¿Ok? Y luego voy prolongando las visitas. A ver, un gato que tuvo obstrucción uretral una vez puede volverla a tener en el futuro. Entonces, esos pacientes para mí los veo constantemente para hacerles monitorización o si tiene urolitiasis o algo similar, los veo constantemente para ver las características de la orina como tal. Entonces, cada vez voy ampliando más las visitas, ¿no? Lo veo primero a la semana, luego a los 15 días, luego al mes, luego a los 2 meses, luego a los 3 meses, luego a los 4 meses, luego a los 6 meses, y mis pacientes más sanos los veo cada 6 meses, ¿no? Entonces, y de esa manera voy evaluando las características de la orina. Entonces, no Perfecto. hay un tiempo específico para saber si tiene infección urinaria o no, pero ya como todos cuadriculadamente los veo de esa manera, si es que hubiese alguna infección, la detecto. Perfecto, doc. Con la siguiente pregunta terminamos. Las otras te las hago llegar. El tema de hoy pues era anatomía y fisiología y estamos hablando Sí, mucho de de todo. renal porque sé que te Le estoy encanta. le estoy robando trabajo a Sara. Pero sí, sí las vamos a contestar, te las hago llegar, doctora, pero ya para no alargarnos. ¿Qué piensas del calmurofel en gatos con cistitis? Yo uso calmurofel y me va muy bien, pero yo creo que es principalmente por el L-triptofano que les comentaba, ¿no? Entonces, y me va súper bien. O sea, realmente veo una mejoría más rápido en pacientes con los que lo uso versus aquellos que no. Entonces, a mí me gusta mucho el calmurofel. Nuevamente, no hay consenso, entonces no hay nada estipulado que debe ser utilizado sí o sí, pero yo veo muchas cistitis idiopáticas, ¿no? Es decir, pero hago manejo multimodal, o sea, no solamente uso el calmurofel, uso mi analgésico, mi antiinflamatorio, uso el calmurofel, siempre y cuando la causa sea, pues, haya descartado bacterianas, microlitiasis, urolitiasis, no, estenosis uretral, en fin, y hago manejo multimodal, memo, ¿no? Es decir, si el gato, no sé, vive en una casa de 30 metros, en un departamento de 30 metros cuadrados, con 20 gatos y todos los gatos le pegan a él y el gato tiene cistitis, o sea, la solución no es calmorofel, es buscarle casa a ese gato, ¿no? Es decir, y que la dueña reinicie su vida en algún lugar grande, porque el manejo es ambiental, ¿no? Es decir, lo que hay que corregir es el ambiente. ¿Qué cosa desencadenó el problema de cistitis en el gato? Todos los gatos le pegan, ¿ok? Entonces hay que hacerle un espacio seguro al gato, ¿no? O reubicar al gato en alguna zona donde se puedan controlar esas características que desencadenan estrés y que por lo tanto van a predisponer a que el gato vuelva a tener cistitis. Entonces, aunque le dé cualquier ansiolítico a ese gato, no va a mejorar a menos que yo corrija la causa de base, ¿no? El problema de base. Perfecto, doc. Pues con esta pregunta terminamos. El día de mañana tenemos consulta Cat Friendly y te hago llegar ahorita estas preguntas y ya si quieres me las contestas mañana y se las mandamos a los participantes. Ya, listo. Perfecto, doc. Doc, pues te dejamos para que disfrutes el año nuevo chino No, sí. y nos vemos el día de mañana a la misma hora, doc. Muchísimas Listo, gracias. perfecto. Hasta Gracias. luego.